Si no debe estar caminando para decir la bendición de Birkat Hamazon. Todo esto recae también sobre la cuarta bendición, Matov Metiv, y sobre la bendición posterior de los pasteles, a la mejillá. Lo correcto es ponerse sombrero o gorra para recitar el Birkat Hamazon y no hacerlo con kipá solo. Oh. Tampoco es hasídico aquí en Cuyo Yosef. O sea, tienes que poner un sombrero después de... O gorra. O gorra. Encima de kipá. Sí. Doble cobre. A lo mejor es para cubrir todo el pelo. No. O toda la cabeza. No. Lo mismo que un talit. Exacto. Lo mismo que un sombrero. Un cartucho. ¿No? Cualquier cosa. Cualquier cosa que te Entendí un ocurra en la cartucho. Un cartucho creo que tú dijiste, ¿no? cabeza. No, yo Yo entendí eso. entendí un cartucho también. Sí. No, es que se escucha de todo. Yo entendí. No, Yo creo que tú dijiste cartucho. sí, yo entendí eso también, pero bueno. Yo también. Sí. Te extrañamos, Alex. Lo correcto es ponerse sombrero o gorra para recitar el Birkat Hamazon y no hacerlo con kipá solo. Los que acostumbran a andar siempre con kipá deben precaverse de que la misma cubra la mayor parte de su cabeza, así sí puede recitar el Birkat Hamazon con ella, no los kipá de una gora, de una moneda, del tamaño de un size de una moneda. Más bien los bujaron. Yo tengo mucho problema con eso porque soy un poco cabezón, entonces Hay que ahí poner en- un bujara. donde Jacob casi nunca es mi size, entonces tengo con un size más chiquito siempre. No es mi size casi nunca. Estoy buscando esas grandes que usan los Breslov, que son bien grandes, pero no hay aquí. Aceptamos donaciones. Cuando termina la tercera bendición, debe responder en voz baja a su propia verajá, amén, es decir, que la finaliza así, Baruch atah Hashem, Boneh Yerushalayim, amén. Puesto que hasta ahí terminan las verajot que son de la Torah. Ajá. Eso es bujana, sí. Sí. Eso me lo dice Eso es bujana. Enséñale ahí en cámara. como una picada de ese tamaño. Como una equipa de este tamaño, estás cubierto totalmente. Tradicional Buharam de Después que sean. Sefardí, sí. Sí. Eso me lo dice mi mamá. Bien tradicional. Y con los colores hasta Sí. uzbecos. ¿Verdad? Sí, hay un señor que va a la sinagoga los sábados que usa uno así. ¿No Bujara? Sí, Bujarian, sí, Bujarian. Muy rica la comida de Bujarian. Ujú. En Miami Beach, en la 41, tenemos una sinagoga Bujarian ahí. Ah, sí. Algunos acostumbran a responder amén cuando oyen de un compañero recitar el Arrahaman, que está en la parte final del Birkat Hamazon y tienes ellos en qué basarse, pero de ninguna forma es obligatorio y no interrumpe para responderlo cuando está en medio de estudios de Torah o cuando está recitando Pesuque de Zimra, que es en la mañana, el rezo en la mañana, Pesuque de Zimra. Si estableció su comida a base de matzá, roscas, donuts o pasteles, comiendo de ellos más de 232 gramos, debe lavarse las manos, decir Hamoitzi y recitar el Birkat Hamazon Por la cantidad que comió. por la cantidad que comió. Sí. Esto recae solamente cuando se trata de alimentos elaborados con harina y de cereales y horneados. Pero si son guisados o hervidos, por ejemplo las pastas, la bendición correspondiente antes de comer es mezonot. Y posteriormente si comes más de un kazay, a la mejillá. Si sucede Rosh Chodesh en Motzei Shabbos, después de la noche de Shabbat, y terminó la Seudah Shlishit, después que ocurrió, solamente recuerda en el Birkat Hamazon, recibe a Liceno sin aumentar el párrafo de Ale Beago correspondiente a Rosh Chodesh, porque ya Rosh Chodesh pasó. Demoró en recitar, ha pasado muchas veces, demoró en recitar el Birkat Hamazon, puesto puede hacerlo todo el tiempo que todavía no digiere el alimento de sus intestinos. Esto es, mientras no vuelva a sentir hambre a causa de esa comida. Y desde el mismo momento en que comienza a sentir hambre, aun cuando todavía no digirió todo, así se le considera y ya no dice la oración de gracias. Esto es Shulchan Aruch, capítulo 184, párrafo 5. El Shulchan Aruch. En la práctica, si comió hasta satisfacerse y luego demoró hasta 72 minutos,
puede decir Birkat Hamazon de acuerdo a todos los poskim. O sea, siempre 72 puede minutos después que ser- terminó de comer, puede todavía decir Birkat Hamazon. No repeat. Estés en el sitio donde lo hayas comido o no. Este es donde estés. Aunque haya salido voluntariamente. Porque antes decía que si salías y se te olvidaba, pero Si se te olvidó, tienes que decir donde te acordaste. Y si Sí, lo tienes hiciste que voluntariamente, tienes que regresar donde ¿dónde comiste. Y si te acordaste a la hora de que te Tienes fuiste, 72 minutos, estás todavía. y no estás ahí y te fuiste del sitio y te acordaste a 1 kilómetro de Bueno, distancia, ahí se considera como que no lo hiciste voluntariamente. Ajá, se te olvidó. Se te olvidó. lo haces allí en ese momento, Sí. donde está. Si demoró más de 72 minutos, por cuanto hay discusión en este caso, lo más aconsejable es que coma un kazai de pan antes de decir la oración de gracias y así se quita de toda duda. Si no comió hasta satisfacerse, aun cuando no haya pasado 72 minutos, es mejor comer un kazai de pan antes de Birkat Hamazon, Kafahaim, capítulo 184, párrafo 28. O sea, eso te quita de... En las grandes celebraciones, por regla general, la gente tarda más del tiempo límite para decir el Birkat Hamazon. A veces están sentados varias horas antes de recitar la oración de gracias. De acuerdo a la opinión de algunos poiskims, Rashi y otros, no está correcto y deben bendecir dentro del tiempo. Sin embargo, en defensa de ellos se puede deducir que dado que en el interín comen y beben distintas confituras y bebidas, se les considera como si todavía no han digerido la comida. En este caso, lo ideal es comer un kazai de pan antes de recitar el Birkat Hamazon. Y esto lo dice Kaf HaHaim, capítulo 184, párrafo 31. Sí, bueno, Sí, eso por es la ejemplo, comida, estás en una boda, hacen un brindis, hacen una comida, hacen jamón, sí, Primero hay un se demora, hay un intermedio, conversa, no sé Jupá. qué, jupá, etcétera, etcétera. Pero si tú guardas un pedazo de la jada de la boda y cuando vas a hacer Birkat Hamazon que hayan pasado 3 horas, comes de ese y después dice dices Birkat Birkat Hamazon. Hamazon. Ya, ok. Está bien extenso. Sí, Está sí, interesante, que está muy... puntual. Capítulo 41, reglas sobre bendiciones para las frutas y otros alimentos. Ya salimos del pan. De pan. Vino y jugo de uva pasteurizados. Hervido, ¿no? servido. Bendicen sobre ellos ex profeso. Sí, a Boré, propósito. A propósito. a propósito, más fácil. Boré peri a geffen. Y posterior a su bebida, a la geffen. Y está permitido hacer kiddush sobre ellos en Shabbat y días festivos. O sea, mebushal. Tiene que ¿No? ser mebushal es hervido, exacto. Mebushal. Ujú. Son los vinos mebushal, hervidos, pasteurizados, es la palabra correcta, ¿no? Pasteurizado. Pasteurizado. Se bendice sobre ellos, vuelve a decir otra vez, es profeso. A propósito. A propósito. A propósito, Boré perija geffen y posterior a su bebida, a la geffen. Vinos que no sean mebushal, O la incluso hay una cuestión de que si se puede hacer kiddush sobre ellos o no. Es por eso. Puede ser. Los que son pasteurizados. No. A los vinos que no son mebushal. Se puede hacer todo sobre los no pasteurizados o los no hervidos o los no mebushal. El único problema es que si hay un no judío en la mesa y toca el vino, no se puede O si en el tomar ese vino. proceso de llegar a ti pasó por varias manos no judías. O incluso judíos que no guarden Shabbat. Exacto. Ujú. Por eso es Mejalelei mejor- Shabbat, Es mejor siempre comprar vino mebushal. depende. Depende, porque si estás en tu casa y Si tú estás en tu tienes- casa tú y tu familia y lo todos estás- cuidan Shabbat y todo. Claro, no hay problema. Pero tienes un invitado que no... Si tienes un invitado, Sacas otro vino. sa- para estar seguro, Para mebushal. evitar mebushal. Para evitar el... Sobre el refrigerio de uva se bendice Shakol. ¿Qué refrigerio de uva? refresco. O cualquier cosa. Refresco o soda de uva. Refresco. Refresco. Refrigerio es un refresco. No, el refrigerio también puede ser una cosa. O puede ser, espérate, puede ser, están hablando quizás de pasa o de la fruta de la uva.
Sobre el refrigerio de uva se bendice Shakol. Esto se preparaba refreshment. hirviendo mucho tiempo el vino hasta lograr una concentración de espeso de él. Mosto. 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 Luego se servía una pequeña cantidad de él en el vaso y se le agregaba varias partes de agua. Mosto. Refresco. Es un Es un refresco de Queda- mosto. Quedando el sabor a vino. También actualmente los refrescos de vino o con sabor a vino, siempre que sean estrictamente kasher, Exacto. se bendice sobre ellos al principio Shakol, y si bebe más de un Revi'it, 86.4 gramos, dice luego Borene Fashot. Esos que venden de uva Cadena, sparkling. ese. ¿Qué de meses? Cadena, sí. Uva de uva Keren no. No, uno que es Uva de uva sparkling. Keren es por experiencia que Sí. No, es el que es sparkling, que es como si fuera un champán. Oh, como algo si así, fuera un así, refresco. como si fuera un refresquito. Sí. Sí, porque quedan así. Que ven en botella como si fuera sidra. Yo ¿vale? creo que afuera Sí. dice la Biblia que tiene Sí. que es Shakol. Sí, atrás lo dice. Pasitas de uva Ajá, que dejó en agua durante un día, bendice sobre el líquido Shakol. Charcoal. Y sobre la uva, la pasa. Por experiencia. Por el privates. Únicamente cuando pone las pasitas en agua durante 3 días, 72 horas corridas, se considera el líquido como vino después de ser estrujadas las pasitas y se bendice sobre él Boré Perija Gefen. La cantidad de agua a poner debe ser proporcional a las pasitas. O sea, es por el tiempo. La cuestión de 72 horas corridas. ya. Algunos aligeran en una eventualidad con solo dejar un día las pasitas de uva en agua, dicen en la verajá de Boré Perija Gefen, y tienen que apoyarse. Pasitas de uva que vienen sin huesitos, semillas, e hicieron con ellas vino, en un momento de apremio puede alivianar y hacer kiddush sobre él en la noche de Shabbat y bendecir Boré Perija Gefen. El mosto se coge y es donde se saca el arak. El arak. No es anís, Es el mosto. No se añade después. pero si es Shakol sobre el arak. Pero el arak de verdad es de uva. ¿Dónde habrá? Como el pisco. Deberíamos traer unas cuantas muestras de esas a la clase para, Sí, Exacto. para probar. Para demostrar. Sí. Sí, como el. No ponga esa práctica. ¿Mm? Se equivocó y bendijo sobre el vino Boré Perija Etz o Boré Perija Adamá en lugar de Hagefen, cumplió con la bendición y no debe repetir. Ah, Si se confundió y dijo Boré Perija Etz sobre el vino o el jugo de uva en el Kiddush y dijo Boré Perija Adamá o dijo Boré Perija Adamá en lugar de Boré Perija Hagefen, cumplió con la bendición y no debe repetir. porque es la bendición general, pero no la específica. Claro, Pero es correcto. igual, pero Porque no- es Adamá y Exacto. porque es Boré Perija Etz. Exacto. Porque es general. Semillas dulces de frutas de la tierra, si las comes separadas de sus frutos, su bendición es Boré Perija Adamá. Semillas dulces de frutas de la tierra, si las comes separadas de sus frutos, su bendición es Boré Perija Adamá. Aún en Semillas la- de calabaza. Eso mismo me vino a la mente, semillas de calabaza. Aún en la Pepita. actualidad, Pepitas. quien bebe aceite de oliva puro y solo Pero esas semillas no dice verajá. dulces. Pero esas semillas dulces. Sí, La las semillas- calabaza no es dulce. las semillas- Sí, la a calabaza veces es semilla de dulce. calabaza dulce. Sí. Sí, es dulce. Es como Sí, una dulce. saladita. No, No, es dulce. natural, sin poner nada de Sí, sal. sí, El pero girasol sí. también. La Es semilla dulce. de girasol también. Es Adamá, sí. También sabe. Puré de dátiles, hoy comí dátiles, puré de dátiles, aun cuando perdieron su figura, bendice Boré Perija Etz, Jaroset. y si come más de un kazai, su verajá ajroná, o sea, su verajá posterior, es a la Etz de al Perija Etz, Es como un jaroset de dátiles. Sobre el azúcar de caña se bendice Shakol, incluso que es además de la caña, pero es una Shakol. transformación de la... Pero sí sirvieron frutos de árbol y de la tierra y también azúcar, es aconsejable que diga primero la bendición y coma de los frutos del árbol, Boré Perija Etz, de los de la tierra, Boré Perija Adamá, y automáticamente se libera de la verajá, también del azúcar. Ya no tiene que decir Shakol. Por ejemplo, Se hacen las dos de esas. en Rosh Hashanah, los sefarditas usan azúcar en vez de miel. Para, ¿O sí? sí, Oh, wow. Mira, no sabía. azúcar. Azúcar prieto. Exacto. En vez de
sea, en ese caso, a no En ser ese que caso haya dice dicho ya la bendición sobre de, el pan. Ya está de cubierto. jamón, Como la sí, miel de exacto. Shahakol también, ¿no? A ver, ya, por- Por eso. Sí, pero es azúcar. En vez de miel es Es azúcar. la misma bendición, igual. Interesante. Sí, es azúcar. Muy interesante. Pan con azúcar. Te dice Pan por con eso Sí, que la la manzana, costumbre, ¿no? Sí, la pan con manzana azúcar. es el azúcar. La costumbre Y el pan es el el azúcar. azúcar. Ese es el poquito. El pan con azúcar, sí. Azúcar Ah. prieta. Wow, Ujú. interesante, interesante. ¿Eh? Pan con azúcar. No es miel. Sí, yo creo Pero que- si no comieses pan y tuvieras la manzana con el azúcar nada más. Tiene que comer pan. Rosh Hashanah, sí. No, pero vamos, hipotéticamente, no hayas comido pan y llegaste en el momento que van a comerse la manzana con el... Tienes que decir algo por el hecho o por el Dama. Y después comer. Y decir la bendición para el azúcar también. No. Shahakol. Si dice por el hecho y por el además, ya la azúcar queda exenta. Fíjense. Está Sí, incluida porque es ahí. un producto de, En ese de la caso. tierra. Sin embargo, en Shabbat, que es necesario aumentar Berajot, se dice primero la bendición de Sheakol sobre el azúcar y más tarde dice Boré Peri Haetz y Boré Peri Hadamah. En Shabbat, el fruto conocido como papaya, Ujú. fruta bomba, Ujú. tiene la misma verajá que las verduras, es decir, se bendice Boré Peri Hadamah. No es un árbol. No. La costumbre es bendecir sobre el plátano, banana, Boré Peri Hadamah. También sobre la verajá, sobre la berenjena frita. Cuando se come fuera de la comida se dice Boré Peri Hadamah. O el tomate o el ají también. Sobre el fruto del cacto, la tuna, se debe bendecir Boré Peri Haetz. Y cuando se come por primera vez en la temporada también se dice Sheheyanu. Sobre el popcorn, palomitas de maíz o Rosita, ¿no? pochoclos, debe bendecir Boré Peri Hadamah. Ah, mira, eso es un cactus, ¿no? Cactus. Lo llamamos porque estaba llamando. Estaba llamando. Sobre el popcorn, palomitas de maíz o pochoclos. Pochoclos. Ah, choclo es maíz en Sudamérica. Pochoclos. Así en Chile. Debe ser En para toda los Perú. Sudamérica. En Perú. Deben decir Boré Peri Hadamah. Sobre los popcorn, cositas de maíz, palomitas de Palomitas maíz. de maíz o pochoclos. Pochoclos. Popcorn. Popcorn. Sí. La misma regla es para quien come trigo inflado. Bendice Boré Peri Y el Hadamah. batido de ese trigo Shahakol, que, bueno, tiene leche. Shahakol, ya eso lo vemos ahora. Las flores de rosal, sí, o sea, a mí también me gusta. Las flores de rosal cocidas, si aún conservan su figura, la bendición es Boré Peri Hadamah. De lo contrario, se bendice Shahakol ni Yavid Baroy. Porque en el Medio Oriente Se comen en flores, Asia, se se comen come la la- rosa, La rosa, esa mermelada. ¿no? Y también se hace Sí, baklava. Cuando se hace baklava, el dulce El agua. ese, se habla agua. la rosa. Venezuela y eso sí. No, pero hay una y los hay, Y en los hay Bulgaria también. kasher. Sí, sí, La- sí, la- 100%. La mermelada es rosa. 100% hace, sí, sí. En Bulgaria eso sí. Sí, la mermelada es rosa. Y de un principio es aconsejable acostumbrarse a bendecir siempre sobre ellas Shahakol. Y se le pone eso. Frutas o verduras que crecieron en una maceta sin abertura en la base, es decir, que no tienen ningún contacto con la tierra. De todas maneras, debe decir sobre ellas la verajá que les corresponde, sea esta Boré Peri Haetz o Boré Peri Hadamah. La fruta de todos los cactus es adamá. Es Haetz. Cactus. Sobre el fruto del cactus, la tuna, se debe bendecir Boré Peri Haetz. Y cuando las comes por primera vez, añade Shehiah. Ujú. Pero las frutas o verduras que se sabe crecieron en o sobre agua, bendice sobre ellas Shahakol y Yavid Baroy.
No obstante, no hay que sospechar que existen en el mercado tales frutos. Los champiñones, su bendición es Shakol, si dijo Boré Perí Adamá, cumplió Bedieber, si ya lo dijo, Sí, porque no es una planta. Es un un hongo. Hay quienes opinan que está permitido agregar agua al vino hasta 5 veces su medida y todavía se sigue bendiciendo sobre él Boré Perí Hagefer. No lo aconsejo porque ya el vino que tomamos hoy en día tiene diluido. bastante agua. Sí, eso era antes. Antes sí era bien fuerte el vino. Una copa ya tenía suficiente para toda la noche. Pero hoy en día que el vino es Light. bien agua, bien aguado, bien light, no es aconsejable echarle 5 veces su medida en agua. Y todavía se dice por el periaquefen, no sé. Así mismo, si con no sé el nombre. Sí. Asimismo, que se puede hacer kiddush en Shabbat y día festivo con su mezcla así. O sea, se puede hacer kiddush con este vino. Y hay quienes discuten y sostienen que para ambos asuntos, decir Boré Perij Hagefen y hacer kiddush, se necesita que la mayor parte sea de vino. Si la mayor parte es de agua, se bendice Shehakol para nosotros los sefardim. Así es fundamentalmente para los que van detrás de los dictámenes de Maharán a Shulchan Aruch. En consecuencia, no se debe bendecir Hagefen y o hacer kiddush con vino cuya parte de agua es mayoritaria. Se lo vino adelante. Sí. La costumbre normal y difundida es bendecir sobre el café, té o cerveza, Shakol ni Yavi Baroy. Solamente cuando los convierte en sólidos a causa de tanto hervir, cosa muy rara, dice sobre ellos Boré Periadama. Pero Sí, pero eso cuando le das mucha candela. cuando hierve, porque Se confundió y bendijo antes de beber agua Boré Nefashot en lugar de Shakol, cumplió con la verajá Bediebe. bueno, En la ese general. caso, es bueno que piense la bendición de Shakol ni Yavi Baroy sin pronunciarla y que beba porque escuche la verajá de otro que va a beber. Agua. Quien bebe agua sin apetecerle, no bendice antes ni después. Por ejemplo, tomándose una pastilla. Exacto. No dice verajá. Igualmente, quien se atragantó y bebe agua para pasar el alimento que se le atoró, no dice la verajá correspondiente. Cuando estás corriendo, que tomas no por sed, sino por hidratarte. Y sí, Sí, pero a veces no tienes ganas de tomar agua, nomás para tomar porque tienes que tomar. pero si tienes deseo, por la razón que sea. Si lo forzaron a comer o a beber, aun cuando el paladar pueda tener cierto placer, no dice verajá sobre ellos, sobre esos alimentos o bebidas. Si te obligaron a comer, lo aleno, prisión o tortura o lo que sea, Tortura y te obligaron a comer, aunque sientas gusto de lo que estás comiendo, no dice verajá. Medicinas cuyos ingredientes terapéuticos no son amargos, debe decir sobre ellos Shakol ni Yavi Baroy, NyQuil, por ejemplo. Hombre, Por ejemplo, los dulces medicinales para chupar, los caramelos. Los Sí, gummies, pastillas los para, gummies, para, esas cosas. para la garganta, los gummy bears que Los son de gummy bears. vitamina. Inclusive cuando los ingredientes Los chocolates principales de son calcio. amargos, pero están mezclados con azúcar o revestidos con caramelo para poder ingerirlos, dice la bendición de Shehakol. En todo caso, y para quitarse toda duda, es bueno que diga la verajá sobre agua, si es que tiene sed, y piensa en liberar con esa bendición la medicina que va a tomar. Sí, la melatonina esa que viene, que es dulce. Benadrilina. Benadryl. O una vitamina Sí, todos los C jarabes. que No, sabe a Los jarabes frambuesa. completos son dulces. Una vitamina que sabe A a naranja. fruta. Para beber jarabe medicinal debe bendecir Shakol por cuanto el paladar disfruta con él. Quien es delicado y se ve precisado a tomar alguna bebida de inmediato después de beber el jarabe, ya que se repugna fácilmente, dice primero la bendición sobre la bebida pensando en liberar también el jarabe y la prueba. Luego bebe el jarabe y por último la bebida, de acuerdo a su deseo. O sea, primero agua, jarabe y agua de nuevo. Ajá. Exacto. Al margen de la verajá debe ser minucioso y pedir o informarse de que el jarabe sea kasher, es decir, apto para tomarse, puesto que existen gran cantidad de ellos elaborados a base de glicerina, que a su vez en la mayoría de los casos se fabrica con aceite de animal e ingredientes prohibidos. De cerdo.
Solamente quien disfruta tomando el huevo crudo, dice la verajá de Sheakol, si le resulta desagradable y únicamente lo bebe para aclarar su voz, no bendice sobre él. No, Un cantante. por cuestión terapéutica. O cantante. Yo me tomo un huevo crudo. Yo también. Pero hay gente que se lo toman para aclarar la voz. Que se No canta. dice verajá sobre él. No, pero si es Exacto, para, pero porque te gusta, sí. Por si te gusta, sí, huevo normal. De todas maneras, en ambos casos no dice la bendición posterior de Nefashot después de tomar el huevo. Exacto. Dijo la verajá sobre algún alimento y antes de probarlo supo que ese alimento está prohibido de comer, aun cuando aun cuando la proscripción sea de los jajamim y no de la Torá, no está autorizado a probarlo y debe decir de inmediato Baruch Shem Kevod Bajusó de Boel, porque dijo el nombre de Hashem. Sin embargo, si bendijo sobre un alimento permitido, solo que en el tiempo lo hace prohibido para él, ejemplo en los días de ayuno, o comió carne y todavía no transcurren las 6 horas reglamentarias, está permitido en esos casos probar algo muy pequeño de alimento para que su bendición no sea en vano. Levanta la Hasbe Shalom. Un trocito de pan. Exacto. ¿Ah? Un trocito de pan o de ese mismo alimento. Trocito de pan, otro alimento. Que sea permitido. Par. Un enfermo de gravedad al que los médicos ordenaron comer alimentos prohibidos no dice verajá sobre ellos. Diferente es la regla con respecto a un enfermo grave que debe comer en el día de Kippur, de Yom Kippur, alimentos permitidos. En ese caso, dice la verajá correspondiente en forma normal. Si en Yom Kippur, Hasba Shalom, un enfermo tiene que comer, tiene que comer kasher y tiene que decir verajá sobre los alimentos. Como si fuera un día normal. Como si fuera un día normal. Porque si no, Dijo la bendición correspondiente sobre un alimento y al probarlo lo sintió desagradable, es virtud de devotos el esforzarse en ingerir una pequeña parte para que su bendición no sea en vano. Trágatelo. Sin embargo, básicamente, de acuerdo a la ley, no es obligatorio ingerir nada. Nuestra costumbre es bendecir sobre el tomate y jitomate, boré perijadamá. Sí, el tomate y el ají. Ya aclaramos que la bendición del pan exime de verajá a todos los guisados que se ingieren dentro de esa comida formal. En cambio, cuando los guisados se toman fuera de la comida formal, se bendice sobre la verdura, boré perijadamá, y esta bendición libera el jugo o caldo del guisado. Ya. Si eso era la sopa que Si bebe el caldo sin comer las verduras, bendice Sheakol ni Yavi Baroi. Sin embargo, si el caldo es muy espeso y después de bastante hervirlo quedaron en él partes de la verdura que se deshizo, dice verajá sobre este caldo, boré perijadamá. Es que no hay otra. Una caldosa. Sí, porque todo está mezclado. No Sí, hay no manera masa. de. No es como las Es llaves. como un almacén o una cosa toda junta que no se puede.